En este episodio hablamos de arqueología extraña, descubrimientos misteriosos, gigantes que construyeron ciudades y una bomba atómica de hace 4000 años. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es arqueología extraña. Comenzamos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Excelente Acá. lunes. Sí, ya, regresando a nuestro ritmo habitual. Sí, ya, lunesito. ¡Ah, es 14 de febrero! 14, bueno, ya 14 de febrero. Este programa Eso. saldrá. ¡Es hoy! Saldrá después. Pero así con mi lagrimita es 14 de febrero. En fin. El tema del día de hoy, un tema muy interesante, muy controversial. Sí. ¿No? Como muchos de los temas que tratamos, pero en fin. Antes de dar inicio a este episodio, sí, como siempre queremos recordarle a nuestra querida audiencia de que si no se han suscrito Comunidad a nuestro Fati. canal, por favor háganlo ahora, denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, no se olviden de compartir nuestro contenido para ayudarnos a seguir creciendo. Agradecemos todos sus comentarios, toda su retroalimentación es más que bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Sí, y queremos inaugurar esta pequeña sección enviando saludos a nuestra parte de nuestra querida comunidad Fati de Instagram. Queremos mandar saludos a @alburbanzano, @cubicarpintería, de TikTok, @pillo723, @Andrea Galvani y @LilithAttraction, y de YouTube, saludos a Mónica Villanueva, Brian Oliveros y José Ablesa. Muchas gracias por vernos y comentarnos. Y si gustan aparecer en esta parte en esta sección del programa, pues no se olviden dejarnos un comentario. Exactamente. Pues bueno, demos inicio a este tema, arqueología extraña. Arqueología extraña, loco. Creo que, pues no sé, de lo que hemos notado, y bueno, hablo un poco por ti porque hemos platicado varias cosas al respecto. Simón. A mí me parece fascinante ver la cantidad de descubrimientos arqueológicos, geológicos, antropológicos, etcétera, Sí. que se han descubierto en el transcurso de los años, que no, que llevan... Que no empatan con la oficialidad. Que no empatan exactamente con la Sí. oficialidad de las cosas, que no empatan con la historia que se nos ha contado Así es. tradicionalmente. Son muchísimos descubrimientos que nos están dirigiendo hacia otro lado y no se les presta la atención necesaria para reescribir la historia que está muy lejos de ser la verdadera, la historia Justo. tradicional, ¿no? Entonces, a mí me conflictó un poco, me sorprende, me frustra, porque en realidad son demasiadas pruebas, demasiadas evidencias que realmente nos hacen ¿cómo se dice? O sea, hacen más que obvio, ¿no? El hecho de que la historia que creemos actualmente No es como la cierta. cuentan. Sí. No es como la cuentan, está mal en muchísimos lados. El conteo de años, cuando llegaron los humanos a las Américas, la edad del ser humano, digamos más de Homo sapiens. Sí, sí. El hecho de que de que es muy posible que haya habido humanidades anteriores a la que conocemos ahora. La historia es mucho más antigua de lo que creemos que es, y mucho más compleja también. Entonces, no sé, habría que analizar el por qué, ¿no? Por qué la comunidad científica se niega a voltear a ver todos estos descubrimientos. Pues mira, no sé por qué haya empezado. Ahorita me queda claro por qué es. Porque creo que lo dice Graham Hancock. Y le encuentro mucho sentido a la parte que menciona, ¿no? De repente, pues si tienes una vida estudiando si llevas una vida estudiando cierto tema, que no debería ser así, porque precisamente una parte del espíritu científico debería ser esta capacidad de innovación y de descubrimiento y de sorprenderse, ¿no? Claro. Eso debería primar dentro del espíritu científico o del quehacer científico, porque pues es lo que te permite tener nuevos descubrimientos y nuevos acercamientos y poder entender las cosas de manera distinta que a lo mejor te llevan a una nueva respuesta. Uh-huh. Sin embargo, de repente hay mucha esa razón porque, pues otra vez, llevas toda la vida estudiando lo mismo, tienes
tienes ciertos descubrimientos que avalan ciertas partes de tus teorías, ¿no? Ya te esforzaste, ya hiciste un círculo cerrado y de repente te llegan con una información que no entra dentro de lo que a ti te dio la vida, ¿no? Con lo que trabajas, con lo que te despiertas, con lo que haces como pues incluso hasta con entusiasmo. Pues evidentemente hay mucho ego dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Dentro del quehacer científico, para cualquier disciplina hay muchísimo ego. Entonces ya tienes un nombre o ya tienes cierta reputación encontrando ciertas cosas y de repente encuentras algo que ya no casa con tus teorías, pues el ego te gana, ¿no? El ego te gana y no es tan fácil que digas, güey, pues quizás sí estuve equivocado toda la vida o quizás hice un trabajo... Pues imagínate eso, desechar el trabajo de toda tu vida porque entendiste algo mal. Claro. ¿No? En eso en cuanto a ahora, o sea, en cuanto a ahora y aparte pues también vas a una universidad y ¿cómo te preparan? Pues te preparan con lo que se conoce actualmente, ¿no? Claro. Te preparan con la oficialidad, amigo. Y te enseñan a desechar, oficialmente te enseñan a desechar cualquier cosa que no se adapte a esa retórica y a esa narrativa original. Y pues con eso creces, o sea, te casas con ello, no digo que todas las personas, pero mucho del status quo pues es ese, y también el status quo trata de, o tiende a no moverse, ¿no? Tiende a precisamente quedarse tal y como es. Entonces por ese lado lo entiendo y no lo comprendo, pero lo entiendo, ¿no? La cosa sería ver cómo empezó y por qué empezó a decirse, porque... veníamos de ciertas teorías muy, muy antiguas, de ciertas creencias del ser humano y de repente en algún periodo la dirigencia sociocientífica, la sociedad, los que dirigen el mundo, los que dirigen lo que vemos y creemos, dijeron no, va a ser así, ¿no? Como lo que platicábamos recientemente sobre el concilio de Nicea, ¿no? Cuando empezó el catolicismo que definió todo, pues se reunieron 300 sacerdotes y dijeron, ok, vamos a crear esta Biblia y esta Biblia va a ser la que va a dominar, pues era Roma, vamos a dominar esto, pero vamos a seleccionar y decidir qué entra, qué no entra, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, porque ya no va de acuerdo con los intereses y por lo regular va a eso, lamentable y tristemente tiene mucho que ver con los intereses, ¿no? Definitivamente, de hecho yo voy más por ese lado. Sí entiendo la parte con el ego de la comunidad científica, que se aferra a creer lo que siempre ha creído. Sí cuesta trabajo a veces romper como con estructuras mentales ya muy forjadas, en especial cuando ya tienes 30 años creyendo algo, ¿no? O más de 30 años creyendo algo. Entonces puede ser complicado, pero ya cuando se trata de amenazas, por ejemplo, a quienes hacen ciertos descubrimientos, cuando los amenazan, cuando hay ridiculización mediática, que es como una especie es una especie de linchamiento mediático, también, ya eso yo creo que va más justo hacia el control que tiene cierto grupo de gente sobre lo que quiere que se sepa y lo que no quiere que se sepa. Precisamente esto te iba a preguntar, ¿por qué crees que sea... O sea, ¿por qué crees que no... Con todos estos descubrimientos que vamos a hablar y con más que se han hecho y cuando te permites tener una mente, pues al menos que se sorprenda, ¿no? Que permitas tener sorpresa. ¿Por qué crees que aunque parece que la historia es bien distinta y que sí es más sorprendente, ¿por qué crees que oficialmente se maneja como A, que sigue a B, que sigue a C, que sigue a D? ¿Por qué se le quiere quitar lo sorprendente a la historia? ¿Por qué crees que sea así? Porque eso nos... Pues es que imagínate, si caes en cuenta que has sido engañado por tanto tiempo, ¿qué crees que suceda? Y a una escala colectiva, a una escala global. Sí, te cuestionas todo. No, y aparte cuando estamos hablando de contacto con otros seres o de otras humanidades, ¿sabes? Se habla de gigantes en muchísimos escritos. En todos, sí. Todos, o sea, no solo en leyendas, se habla literalmente también de la existencia de gigantes y todo ese rollo, que causaría un shock en la humanidad. Y... eso generaría descontrol también. Bueno, el hecho de saber que ha sido mentido de tal manera, ¿no? O sea... Sí, entiendo. Rompería la estructura social que les ha costado muchísimo trabajo imponer sobre nosotros. Cierto, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Y además, pues es que es la pérdida de control. Yo creo que tiene que ver con la pérdida de control, porque además... no estamos hablando que el control se dé nada más en el campo de la ciencia. Estamos hablando de, o sea, es comprobable que sabes, como en el aspecto de los medios de comunicación, completamente, también ahí hay control. En el aspecto de la alimentación, la industria alimentaria, la industria farmacéutica,
todos los ejes de la vida son controlados por una élite, por un cierto grupo de personajes que son dueños de corporaciones o que son... También eso ya también se ha visto en muchos casos en donde la comunidad científica es coludida justamente por empresas, por corporaciones que patrocinan los estudios científicos y ellos escogen qué es lo que se va a determinar en un estudio científico. Y obviamente no se le brinda apoyo a los investigadores independientes, no tienen manera de financiar muchas veces sus estudios o de poder salir a la luz o de generar validez en la comunidad científica porque pues no tienen un respaldo de una empresa o de una corporación gigantesca, ¿no? Entonces eso afecta muchísimo también a que esas cosas se mantengan ahí guardadas y olvidadas y a pesar de que todos los descubrimientos de los que hablaremos hoy en día me parece que ya están todos registrados en papeles científicos, ¿no? Que ya fueron revisitados y aceptados por la comunidad científica, pero fueron simplemente hechos a un lado y no se les buscó una explicación o no se le ha buscado como empatar con el relato tradicional. O no se ha cuestionado más, o solo las especulaciones se establecen como verdades. Completamente. Sobre cómo se hicieron las pirámides, sobre cómo se arrastraron piedras de toneladas por más de 200 kilómetros. O sea, explicaciones absurdas que empiezan como especulaciones, pero se repiten tanto justamente en esta esfera de la ciencia, que eso es lo que ya a nosotros se nos da por... o nosotros inconscientemente lo tomamos como un hecho, ¿no? Y como justamente la comunidad científica más tradicionalista tiende a ridiculizar todas las nuevas ideas que nos pueden redirigir a un nuevo imaginario de la historia, hacen que nosotros, o sea, que el público en general, que la colectividad también tema la ridiculización. Sí, completamente. ¿Te das cuenta cómo interactuamos entre nosotros? Si nosotros llegamos a una conversación natural entre familia y hablamos de gigantes o hablamos como de un posible contacto con los dioses que son otros seres, los Anunnaki, pues se ridiculiza, es como, no manches, ¿cómo vas a creer esas cosas? Es que tal, la tendencia es ridiculizar. Replicamos, ¿no? Lo que las élites o este pequeño grupo que busca el control de la información de las cosas están haciendo, por supuesto, con quienes buscan romper o construir nuevos paradigmas, ¿no? El señalamiento, ¿no? Siempre el ostracismo, el decir no, y es que eso ha sido a lo largo de la historia, pues a Sócrates lo mataron por eso. Sí. Por pensar distinto. Exactamente. Y es un patrón que se repite, ¿no? O sea, así ha sido. Entonces yo creo que también la falta de aceptación de estas hipótesis o teorías pues también es culpa nuestra, de la colectividad, porque nosotros también ridiculizamos este tipo de cosas, ¿no? Aportamos a que, pues, o sea, podemos verlo, ¿no? Ya desde en estos tiempos modernos en donde las redes sociales son de gran importancia para la difusión de información y todo ese tipo de cosas, pues están todos los linchamientos, completamente, ¿no? Se propone una nueva teoría y todos los comentarios de, no, ¿qué va a ser esto cierto? Esto es una barra. Güey, lo vimos, no vayamos tan lejos, lo vimos hace 2 años, carnal, cuando empezó el tema del COVID, ¿no? Claro. Que lo primero, pues muchos de nosotros pues, enseguida nos lanzó la alerta de, güey, esto fue planeado, ¿no? Un chingo nos lo dijimos, güey, esto fue planeado. Y lo primero fue, pinches conspiranoicos, ¿cómo creen la chingada? Y uno salió esta científica que dijo que a principios, ¿no? De la pandemia, que dijo, güey, pues salió de un laboratorio, pues, y la entrevistaron y todo el mundo, no, pinches conspiranoicos. Y en 2020, Estados Unidos diciendo, güey, ya tenemos una nueva acabamos de abrir esta línea de investigación porque queremos ver, no si se fue inventado, no, queremos ver por qué salió, ¿no? O sea, se aceptó que sí había sido Tony Fauci, que era el secretario de salud de Estados Unidos, obviamente perdió su cargo y está en corte, se le está juzgando porque él posiblemente tuvo que ver con la propagación de este virus. Es como, no, que ya se aceptó, ¿no? Y se le está juzgando. Sí, hermano, hay una comisión investigadora, una comisión investigadora ya oficialmente desde el año pasado para ver no si fue liberado porque se aceptó que es liberado, sino quién y por qué. Ya se sabe. Exactamente. ¿Quién y por qué? Y así son muchísimas cosas. Es justo lo que dices, completamente. Que es como, nosotros vamos a referenciar yo creo que mucho a Graham Hancock en este episodio, que él es un periodista, es un investigador independiente que profundizó muchísimo en el estudio de culturas antiguas y visitó los sitios arqueológicos y todo, o sea, hizo estudios muy muy a profundidad, que justamente proponía él propone que la humanidad es mucho más antigua de lo que creemos y que realmente
la humanidad que conocemos ahora es, digamos, es producto de la transferencia de información de una civilización mucho más antigua que la que conocemos, que tenía un conocimiento superior. Sí, sí. Y nos lo transmitieron, y de ahí aprendimos y se forjaron las civilizaciones modernas. Que, digamos, la civilización más antigua que conocemos en tiempos humanos modernos, sí, es la de los sumerios. Sí, 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 ¿no? sí, Entonces, justo. Y que bueno, eso también erra, porque hay civilizaciones humanas más antiguas que eso, que surgen justo después del cataclismo del Younger Dryas. ¿no? Pues vayamos metiéndonos a tema, ¿no? Porque aquí lo interesante no es tanto esto que hablamos, que es obviamente importante mencionarlo, pero aquí lo interesante son... Vámonos de lleno, porque Göbekli Tepe, amigo. Comencemos por lo mero sabroso. Göbekli Tepe. Por lo mero sabroso. Exactamente, sitio arqueológico hallado en Turquía. No sé si también es al sudeste de Turquía. La mayoría de descubrimientos que en Turquía se está descubriendo un montón de cosas, ¿no? Pues hay una razón por la que las guerras estén de ese lado, carnal. Sí, definitivamente, ¿no? Todo lo que es Israel, Irán, Turquía, bueno, como toda esta área del Medio Oriente, ahí son puntos muy, muy importantes de vestigios arqueológicos impresionantes. En fin, Göbekli Tepe, este es un sitio que... No, la verdad es que no recuerdo en qué año fue desenterrado. Como en los 60. En los 60 aproximadamente. Hey. Pero lo que se ha hallado es que este sitio data de justamente 11.600 años. Antes, súper rápido, nada más como una especie de paréntesis. Es importante decir que la datación de carbono 14 no se puede hacer directamente sobre la piedra. Ajá. Entonces, en realidad, cualquier objeto de piedra no se puede saber con certeza su antigüedad. Lo que se determina es todo lo que se encontró alrededor de materia orgánica, ¿no? Claro. A eso se le hace datación de carbono 14 fósiles o vestigios que también se asemejen, ¿no? Por comparativa. Entonces, claro, esos 11.700 mil años no son de la vejez de la piedra como tal, sino lo que se estima que tiene el sitio. Sí, exactamente. Sí. Y de todo lo que se haya. Sí. Entonces, ¿por qué es importante este sitio? Porque, bueno, en este sitio se ha comprobado que muy posiblemente de ahí nació la agricultura, como la conocemos. Ajá. Sí. Y las fechas simplemente no empatan con justamente la historia convencional, que realmente creo que fue cuando se supone que nació la agricultura ya en el hombre moderno. Fue hace como no tiene mucho, como 6.000, como 4.000, como 4.000, 5.000 años, creo, ¿no? Entonces, el hecho de que en este sitio que tiene 11.600 años de antigüedad se haya encontrado ya vestigios de arqueología, de agricultura, es impresionante. Sí. Porque justamente en este tiempo se creía que el ser humano estaba todavía en su etapa de cazador-recolector. Sí. ¿no? Entonces eso ya reescribe toda la historia, para empezar, ¿no? O por lo menos una parte muy importante de la historia convencional. Sí. Del ser humano. Y otra cosa interesante es que en este sitio también se hallaron altares, pruebas de que había una religión en existencia en ese tiempo. O sea, las personas, no se sabe quiénes eran quienes llegaron a habitar este espacio, pero pues definitivamente ya era una sociedad establecida, que tenían conocimiento matemático, que tenían conocimiento astronómico también, y religioso. Y lo que oficialmente se dice de esto es que se me hace bien curioso. Lo que dicen es que había estas pequeñas grupúsculos de cazadores recolectores, porque Göbekli Tepe también es una zona de lo que se encontró es más como vestigios de ceremoniales. Entonces lo que se dice es que habían estos grupos de cazadores recolectores que andaban partiéndose la madre cazando vacas ancestrales, carnal, con un chingo de trabajo, con un... Sí, la cacería no era trabajo fácil. Sí, o sea, muriéndose por montones porque no podían cazar una vaca, pero que cada año llegaban, güey, levantaban... porque es importante mencionarlo, Göbekli Tepe está hecho de monolitos. Levantaban piedras de 3, 4, 5, 20 toneladas. Claro. Las pusieron en orden perfecto, alineado astronómicamente, hermano. Y llegaban cada año, después de partirse la madre con vacas, a levantar estas piedras con quién sabe qué fregada tecnología de sus lancitas. Y adorar cosas, y luego se iban otra vez. Sí, o sea, eso es lo que dice oficialmente la historia. Los intentos que hacen como por dar una explicación que sigue atada como a la historia ya establecida son absurdos. No explica nada. O sea,
todo se basa en especulaciones y en o sea, especulaciones cero fundamentadas. Sí. ¿No? Eso es impresionante. Y es que ya de ahí, no, o sea, ¿cómo explicas que se brinque de esta etapa de cazadores-recolectores a una sociedad con religión, con conocimiento matemático, astronómico, que tiene la tecnología para levantar esos monolitos? Sí. ¿No? Y además ya tiene un sistema de agricultura establecido. Sí. Eso no es de la noche a la mañana. Sí, sí. ¿De dónde llega este conocimiento? Entonces, lo que se dice o lo que teoriza o la hipótesis, digamos, de Graham Hancock, de este investigador, es que todo este conocimiento que se halla en esta estructura megalítica de Göbekli Tepe fue transmitido justamente a una sociedad, bueno, digamos a un grupo de humanos que ya estaba en esa área, en esa región, que vivía por ahí, posiblemente como cazadores-recolectores. Bueno, lo que dice Graham Hancock es que estos cazadores-recolectores posiblemente tuvieron contacto con una civilización mucho más avanzada que ellos, que nace de la posibilidad de la Atlántida, como después de esta catástrofe hubo supervivientes. O sea, de este cataclismo global, que data exactamente también de 11.600 años, que son fechas muy muy exactas, coinciden muchísimo. Sí. Durante este tiempo, después de este cataclismo, hubo sobrevivientes, pues como a esta catástrofe. Aislados, claro. Llegaron a estas zonas y digamos, estos personajes que provenían de una civilización mucho más avanzada se encontraron con los cazadores-recolectores y les compartieron todo su conocimiento justamente para recuperar como lo que se había perdido en el cataclismo. Justo. Como para volver a forjar esta civilización, ese tipo de civilización. Y ahora, algo también muy interesante es que después del hallazgo de Göbekli Tepe, años después se encontraron otros 2 sitios arqueológicos, también estructuras megalíticas. Antes de que vayas con estas dos, algo que se nos olvidó mencionar, de igual de Göbekli Tepe, de entrada, los templos tienen pilares de entre 40 y 60 toneladas. Sí. 40 y 60 toneladas, güey, de cazadores recolectores con lanzas peleándose con vacas que los pusieron. Sí. Bueno. Sí, es más grande que Stonehenge. Sí, para loco. que se den una idea. De todos modos, les vamos a poner aquí fotografías, te las mandamos, vamos a poner aquí fotografías en pantalla para que vean de lo que estamos hablando, conforme vamos hablando, para que ustedes vayan siguiendo nuestra narrativa. Y algo bien importante, Göbekli Tepe fue enterrado de manera deliberada sobre el año 8000 antes de Cristo. Exactamente. Más o menos. Entonces, por alguna razón, estas personas que construyeron Göbekli Tepe lo enterraron, no sé si como una manera de preservarlo o como una manera de esconderlo, pero lo enterraron y de lo que se ha encontrado ahorita solamente es el 5% y el 95% sigue enterrado. Es decir, que todavía ni siquiera sabemos nada en realidad de Göbekli Tepe. De lo que se especula que hay debajo, de lo que se ha encontrado, se dice que es 50 veces más grande que Stonehenge en espacio, en extensión. Sí. O sea, es algo muy grande. Sí. 40, 60 toneladas, güey. O sea, 60 toneladas, hermano. 60,000 kilos, güey. Sí, no, es muchísimo. Y es justamente... Es muy curioso ese dato, ¿no? De por qué fue enterrado. Ya empezó, ya lo extrañamos. ¿Qué tecnología? ¿De qué manera entierras una ciudad? En ese tiempo, güey, ¿de qué manera la construyes? Con tierra, con grava. Primero, ¿de qué chingada manera la construyes? Y luego, ¿cómo la entierras? Claro, por supuesto. Por supuesto, sí, completamente. Sin maquinaria, sin nada, o sea... No, la explicación para todo esto es que todo este tipo de construcciones tardaron así... posiblemente hasta más de 500 años o cientos de años en el proceso. Como las pirámides. Las pirámides dicen que fueron como 5 o 6 generaciones. Sí, no, pero... Vaya, bueno, a mí no me deja satisfecha esa explicación. Pero continúa con las otras dos, sí. Justamente, otros hallazgos curiosos fue que años después encontraron 2 sitios arqueológicos, igual estructuras megalíticas similares a Göbekli Tepe, que datan del mismo tiempo, pero son aún más antiguos. Como alrededor de 12,000 años de antigüedad tienen. Sí. Uno es Bonkuklu Tarla y el otro es Kehera Tepe, que son, igual estos fueron hallados al sudeste de Turquía también, y tenían pues rasgos, digamos, muy similares a lo que se encontró en Göbekli Tepe. También había altares, ¿no? Que eso son señales de que había una religión, eran personas religiosas quienes habitaban estos sitios. Sí. ¿No?
se encontraron herramientas, se encontraron muchas cosas también en estos espacios. Y eso también nos lleva todavía a aceptar más la teoría de que pues hubo contacto con otra civilización avanzada que transmitió conocimiento, ¿eh? Sí, sí. Porque incluso estas estructuras, estos sitios arqueológicos son aún más antiguos que Göbekli Tepe. O sea, Bonkuklutlarla y Quejera Tepe, me parece. Sí, sí, sí. Movámonos más a... Realmente, algo de lo que estábamos mencionando antes de empezar el programa es que cada uno de estos descubrimientos o con estos sitios o hallazgos arqueológicos que estamos mencionando podrían tener su propio programa. Aquí vamos a hacer un resumen como muy completamente, muy básico, sí. De lo que se ha hallado y de lo curioso del hallazgo. Sí, sí. Continuamos, ¿quieres? Tiwanaku, vamos a hablar de Tiwanaku. Sí, justamente, estaba viendo aquí las fechas. Lo que pasa es que pues tengo que estar con las fechas porque no, es difícil también, ¿no? Memorizar un chingo de fechas. Y empatar. Mira, Tiwanaku es una ciudad que está exactamente cerca del lago Titicaca, entre Bolivia y Perú. Uh-huh. ¿Sí? Sí, no. Sí, ok, va. Lo que se especula... Con las pruebas de datación del carbono 14 se ha encontrado que debería estar entre la primera información que se dijo que era entre el 250 antes de Cristo y el año 300 después de Cristo. Pero después se hicieron unas mejores investigaciones y lo dataron que no podría ser menos de 2100 años antes de Cristo, pero según Arthur Poznansky, un investigador, la antigüedad de Tiwanaku, de acuerdo a sus cálculos matemático-astronómicos, tenía alrededor de 13,000 años, güey. 13,000 años igual, o sea, son las mismas épocas en las que estamos hablando de que Göbekli Tepe, las que mencionaste, Tiwanaku. El punto de Tiwanaku es que también, otra vez, son lugares megalíticos, amigo. Sí. O sea, megalíticos, güey. Pedazotes de piedras basálticas acomodados de cierta forma. Evidentemente hay templos, hay vestigios de que se usaban como maneras rituales. Y lo que queda impresionante de estos lados es que, por ejemplo, en Tiwanaku, y ahorita que mencionemos a se me fue el nombre, Pumapunku, es que los nombres son curiosos, Pumapunku. Ahorita que hablemos también de Pumapunku, de Tiwanaku, ya lo verán en las fotografías que les vamos a poner aquí. Hay columnas basálticas o hay templos o hay estas construcciones dispuestas de tal forma, o sea, primero, los bloques están tallados a la perfección. Uh-huh. O sea, están cortados a la perfección, como si hubieran hecho por láser, güey. Uh-huh. Y están acomodados entre sí de tal forma que ni siquiera puede caber una hoja de papel por ellos. Han hecho las pruebas y no cabe nada, güey. O sea, están completamente pegados completo, hermano, completo. O sea, bloques pesadísimos, tallados a la perfección y empatados también perfectamente. Ensamblados a la perfección. Exactamente, o sea, con una precisión impresionante de hace 13,000 años, cuando se supone que en América no había gente hace 13,000 años, uh-huh. ¿No? O sea, esas son las historias que nos cuentan. Graham Hancock también lo dice en este libro de... les voy a poner aquí acá abajo qué libro es. Lo menciona en el podcast de Joe Rogan en el segundo, güey. Que lo que han encontrado en la selva densa del Amazonas es vestigios de civilizaciones de hace 15,000, 20,000 años. Sí. Sí, que han usado como tecnología láser, ¿no? Para ver, y hay ciudades enteras ahí. Justo, y entonces hablando de Tiwanaku, a un lado está Pumapunku, que es un complejo de templos situado a un lado de Tiwanaku. Otra vez, según la datación del carbono del material orgánico que se encuentra en el sitio, lo dicen que floreció entre 300 y 1000 después de Cristo. Lo que intriga de Pumapunku igual también es el hecho de cómo está construido, de la precisión en la que está construido, la manera en la que está construido. Las piedras, algunas piedras tienen 8 metros de largo y 5 metros de ancho y pesan alrededor de 130 toneladas, güey. 130 toneladas. Ahora, debido a su tamaño también, la manera en cómo las transportaron sigue siendo un misterio, porque los bloques, la arena de la que están hechos los bloques, esa misma arena fue encontrada a una distancia de 10 kilómetros de donde están. O sea que movieron esos... Claro. Por 10 kilómetros, 130 toneladas por 10 kilómetros, amigo. O sea, ¿de qué manera, no? Y aquí hay algo bien importante que me gustaría mencionar, güey. Esta parte que encontré.
Las momias de Pumapunku, las momias que se han encontrado en Pumapunku preservadas, han mostrado evidencia que todos los miembros de la sociedad, y esto es lo más impresionante, desde los niños hasta los ancianos, regularmente usaban psicodélicos, carnal, y plantas alucinógenas, lo que podría llevar a la conclusión de que precisamente, o una de dos, o sí fueron visitados, ¿no? O a través del uso de las plantas les dijeron, mira, carnal, ahí te va la tecnología, así es como se construye esto. Todas las momias que se han encontrado han encontrado vestigios de uso de plantas alucinógenas. Eso es interesantísimo. Completamente. Eso puede llegar a ser como el enlace de muchas versiones de alternativas de la historia, como los enteógenos y el contacto con otros seres, ¿no? Tal vez no fue un contacto físico. Sí, sí. Fue un contacto a nivel conciencia. Pero, en fin, eso es igual, ¿no? Otra especulación más. Y esos son Tiwanaku y Pumapunku, lugares, ya verán aquí las fotografías que vamos a estar poniendo. Ahí están estos famosos como en forma de H, amigo, con las precisiones completas como si fueran sido taladrados, ¿no? Ahorita esa misma precisión solamente se puede lograr con taladros con punta de diamante. Bloques de este tipo de arena con excavaciones circulares perfectamente circunferenciadas, ¿no? Sin ningún borde, círculos perfectos a través de la piedra, igual hechos por civilizaciones cazadoras recolectoras, güey. Sí, está que esa es la cosa, por ejemplo, o sea, ¿qué tecnologías usaban para hacer los cortes a la perfección, los ensambles a la perfección? Para montarlas, para subirlas. Eso es intrigante, o sea, realmente las versiones que se han establecido como la historia oficial no explican nada. Absolutamente nada. Son especulaciones, pero no se explica realmente. Y es que son un montón de misterios, güey. O sea, te pones a pensar y es uno tras otro tras otro. O sea, mira, es cómo la transportaron. 2, cómo las montaron. 3, cómo las cortaron. 4, cómo las empataron tan perfectos. 5, cómo tenían los conocimientos matemáticos. Pero sobre todo, que están perfectamente alineadas con las estrellas. Con los astros, tienen son hechos por un sentido. Son observatorios. Calculan movimientos. ¿De qué manera, güey? Machu Picchu. Machu Picchu está en un pinche cerro, güey. Sí. ¿Sabes? Es de menos curioso, amigo. ¿Qué otro traes? Traigo Hueyatlaco. Cuéntanos de Hueyatlaco. Aquí en nuestra nación, aquí en México, en la cuenca de Valsequillo, en Puebla, México. Este hallazgo de Hueyatlaco es igual un sitio arqueológico. Se encontró en el 61 por la profesora Cynthia Irwin Williams. Lo que hallaron en este sitio fue una grandísima cantidad de fósiles de megafauna. Encontraron también herramientas, armas humanas, ¿no? De hombre moderno, básicamente, que ya son piedras con doble punta, que datan de hace 250,000 años. Esto es importante, ¿por qué? Porque se creía que el hombre llegó a las Américas, bueno, el humano llegó a las Américas hace 20,000 años. Aquí estamos hablando de que, o sea, más de 100 veces el tiempo establecido. Entonces no empata para nada con la versión histórica oficial, para nada. Ahora, algo curioso de estos hallazgos es que, bueno, este era un sitio en donde se supone se llevaban a matar a la megafauna, ¿no? Cazaban y ahí los llevaban y los mataban y era donde los procesaban, digamos, ¿no? Sí. Porque hay un sinnúmero de estas de fósiles de megafauna, que datan obviamente también de ese mismo tiempo. Ahora, algo interesante de este caso es que la misma profesora que condujo la investigación, a pesar de que hicieron 4 estudios diferentes para sacar la edad del sitio y de las herramientas, hicieron 4 pruebas diferentes, no recuerdo cuáles son, pero, o sea, lo comprobaron una y otra vez, dio el mismo resultado de la antigüedad de 250,000 años. A pesar de esto, la profesora que condujo la investigación se quería retractar, justo como no empataba con la versión oficial. Dijo, ella lo que quiso es que se pusiera como si hubiera sido un hallazgo de hace 20,000 años, para que empatara con la versión oficial. O sea, que eran herramientas de hace 20,000 años, pero todo su equipo se opuso a aceptar esto, y ellos siguieron adelante con la investigación.
a pesar de que recibieron amenazas, los intentaron desprestigiar, que eso es muy interesante. Sí, o sea, ¿por qué los amenazaron? O sea, despidieron a varios del equipo, los despidieron de sus trabajos. Bueno, fue un rollo ahí, un caos, pero aún así siguieron adelante con las investigaciones, fueron oficialmente aceptadas y todavía hubieron estudios, a pesar de que esta fue una investigación de los 60s, en el año 2006 se volvió a hacer un nuevo estudio para corroborar la edad de estos artefactos, igual 250,000 años. Y algo curiosísimo es que en el 2008 se utilizó un método diferente, más moderno, sí, para encontrar la edad de estos artefactos, y ahí arrojó la edad de 750,000 años de antigüedad. Muy, muy controversial definitivamente, porque esto cambia toda la historia. Vayamos al siguiente sitio arqueológico. Fíjate extremo. Que antes rápido, nada más, me gustaría recalcar o hacer notar, hay otra, esta es muy rápida porque la verdad se llama Baalbek. Baalbek es una ciudad que también que con columnas que parecen son romanas, cerca de está exactamente ay, puta madre, le pones pausa, pinche Julio. Puta madre, es que no dice aquí dónde vergas está. Es más, todo esto va a ser un TikTok. Sí. Tratando de encontrar pinche madre, güey. No, pero las groserías nos van a volver a shadowbanear. Está chido. No dice chido. Dónde putas vergas está Baalbek. Bueno, ya ahorita se sin decir dónde. 3, 2. Baalbek es otra de estas ciudades. Parece que tiene que los romanos llegaron y construyeron encima de estos vestigios que ya estaban. Igual les vamos a dejar aquí las fotos. Pero tienen megalitos, hermano. Megalitos de cientos de toneladas. Igual dispuestos de la misma manera perfecta como en Tiwanaku, donde no puedes meter ni una hoja. Pero lo que me sorprende tanto de Baalbek como de Göbekli Tepe, como de Tiwanaku, como de la misma Teotihuacán, es que todos estos lugares monolíticos, todos tienen lo que se ha encontrado como vestigios, o con lo que se ha encontrado es que precisamente de repente solamente fueron abandonados. Sí. Eso es lo más curioso de todo, que todos estos comparten la misma. De repente dijeron, ya no podemos estar aquí, y abandonaron todo. Y lo dejaron tal y como estaba. Göbekli Tepe lo enterraron, ¿no? Pero igual fue abandonado, pero y nada más de manera algo curioso, en otro de los sitios, ahora que lo mencionas, en Bonkuklu Tarla, sí. Ahí sí encontraron muchos restos humanos. Nice. Muchos restos humanos que datan de esa... Pero los demás no. Los demás no. Es lo que te digo, o sea, en todos los demás no se han encontrado, solamente fueron abandonados y se dejaron ahí con sus estas obras monstruosas y megalíticas y todo, y de repente cazadores recolectores dijeron, no, ya no, pues es que eran cazadores recolectores, tenían que irse, sí, pues sí, se acabaron las vacas. Sí, construyen por 500 años. Sí, güey, y se acaban las vacas y como ya no saben otra cosa más que recolectar, saben poner piedrotas enormes, ¿no? Pero no saben alimentarse, güey. Sí. Tienen que irse. Sí. Tiene un chingo de sentido. Sí, está interesante. Ahora sí, amigo. Vámonos a las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son... Vámonos hasta el desierto de Atacama, en Perú, donde se hallaron grabados en la tierra o en roca, digamos, es como tipo gravilla. No, es desértico, pero es como una especie, es rocoso el área, como gravilla, por así decirlo. Grabados de kilómetros de extensión, que representan figuras tanto de flora como de fauna. Otros son como representaciones extrañas. Hubo una figura que el avión, ¿no? Que le llaman el astronauta. Ajá, que es como una especie humanoide con una forma extraña en la cabeza que parece como un casco, por eso le pusieron el astronauta. Porque bueno, estas líneas de Nazca, esos grabados, son muy controversiales y obviamente han dado hincapié a la creación de muchas teorías, incluso desde que pues bueno, fueron creadas por extraterrestres, o fueron hechas con tecnologías muy modernas que ni siquiera a las que ni siquiera hemos llegado, etcétera. Está abierto a muchísimas especulaciones. ¿Por qué? Porque son más de 700 figuras de kilómetros de extensión, entre 50 y 70 kilómetros, ¿no? De extensión,
es absurdo, ¿no? Que son 700 figuras, imagínate. Y lo más impresionante de las líneas de Nazca, amigo. Más de 40 kilómetros, sí, como entre 40 y 50 kilómetros las líneas. Con una precisión impresionante, o sea, son figuras, líneas rectas. Loco, lo más impresionante de eso es que la única manera en que las puedes apreciar es desde la altura, güey. Exactamente. Desde el cielo, güey. Solamente las puedes apreciar desde el cielo, güey, porque a ras de piso ves la pinche línea. ¿Qué sentido tiene que lo hagas tan perfecto si no vas a poder apreciarlo? Ahora, déjame decirte qué es lo que dice la comunidad científica. Yo que sé, yo soy científico. Lo que dicen, bueno, el descubrimiento, o sea, el hallazgo fue hecho desde una montaña. ¿Quién lo descubrió? No recuerdo quién lo descubrió. Pero bueno, fue descubierto desde una montaña. Ajá. Pero se descubrió desde ahí. Se notaron formas extrañas, como grabados extraños, pero no se veían las formas. Sí, claro. Porque lo que dice la comunidad científica moderna es que sí se pueden ver desde las montañas y desde ahí podían planificar como todo el trazado y todo. O sea, desde una montaña que está a kilómetros de distancia de donde están estas líneas, planificaron y hicieron sus trazos, ¿no? Y para después reflejarlo ya en grabado. Y para cotorrear, güey, porque pues no tenían otra cosa más importante. No se sabe ni siquiera por qué. Aparte de que, o sea, se especula porque ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, se supone que el instrumento, la herramienta con la que hicieron estas líneas fueron como una especie de rastrillo. Porque se encontraron como unos rastrillos por ahí cerca de donde están las líneas. Y, o sea, es como una especie de rastrillo antiguo con el que fueron, ¿no? Así como escarbando la gravilla por kilómetros y kilómetros. Sí. Se dice que fue el tiempo que pudo haber tomado para llevar a cabo estas líneas o grabarlo en la grava en la tierra fue un periodo de 500 años. Para grabar 700 figuras y quién sabe cuántas líneas. Muchísimas líneas. O sea, güey, tenían hijos que le decían, güey, tu trabajo es continuar este pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que dicen, la razón de por un día alguien las va a ver desde arriba y van a decir, estos güeyes, y no vas a saber qué sacadota de pedo te van a dar. Sí. Hay varias hipótesis de por qué se pudieron haber hecho, ¿no? Una es que tiene propósitos ritualísticos, porque también se han hallado altares como cerca de estas líneas de Nazca. Se sabe que la población de Nazca era gente religiosa. Sí. Raro, porque en esos altares se encontraron incrustados fósiles de conchas o piezas marítimas que datan de millones de años. Fósiles de millones de años se encontraron incrustados en los altares. También ya eso está corroborado y ahí está. ¿Por qué? Bueno, yo qué sé, ¿no? En fin. Otra cosa, se dice que era por razones astronómicas, para representar constelaciones, algún tipo de cosas. Que tiene mucho sentido porque sí están orientadas, algunas de ellas están orientadas con las estrellas. Es que otra vez, güey, pinche precisión astronómica bien cabrona. Sí, está cañón. Otra cosa es que era como una especie de ritual en agradecimiento a los dioses, o como una petición para los dioses para que llegara abundancia de agua. Como es un área desértica, ¿no? Lo que se especulaba es que era como para mandarle un mensaje a los dioses para que les brindara agua, ¿no? En esta región. Que eso también se presta para teorizar al respecto o sacar hipótesis de que ¿por qué tendrían que hacer, sabes, como imágenes de kilómetros de extensión para mandarles un mensaje a los dioses? ¿Quiénes son esos dioses? Para que los viera quién, claro. Exactamente, que los viera quién. Sí. Porque de donde se pueden apreciar, o sea, desde la distancia. Desde la altura, loco, claro. Y otra de las hipótesis de por qué se hicieron es que, bueno, se dice que pudieron haber sido canales que digamos como que juntaban agua y la llevaban a depósitos que también se hallaron por ahí, como unos depósitos, unas como cuencas de agua cercanas, que pudieron haber fungido como canales de agua. Es lo que se dice. Otra de las hipótesis más controversiales, que son descubrimientos actuales, o bueno, son investigaciones más modernas, es que muy posiblemente todos los trazos de linaderas, es que hay unas líneas que se trazan con tanta precisión, es que puede ser una representación del mapa del mundo. O de las Américas, por lo menos, como un mapa de ciertas regiones. También, ¿qué lleva a dar esa teoría? Es que mucha de la flora y de la fauna que está representada en estos grabados no es de la región. Sí. ¿No? Varios de estos animales se encuentran más al sur, en el Amazonas, o se encuentran en distintas regiones. Sí.
Y eso es muy curioso también. Ajá, que no sean ni flora ni fauna que sea únicamente de la región, sino son animales exóticos que posiblemente representan el animal, o sea, el animal representa la región de la cual son ya, pertenecientes. ya. Entonces, y así se ubican en un mapa, ¿no? Esa es como otra teoría. Ahora, hay algo muy extraño también con la gente de Nazca, porque son a quienes digamos, como en los hallazgos dentro de Nazca, se encontraron como estos cráneos elongados con figuras extrañas. Güey, esos pinches cráneos están en todos lados, güey. Están en todos lados. En Egipto están esos mismos cráneos. Exactamente. En Egipto, lo que se especula justamente del por qué tienen esos cráneos alargados es porque pues cogían entre primos, ¿no? Y hermanos. Esa es la explicación. Lo que dicen acá de Nazca, o sea, digamos la versión oficial, es que más bien son deformaciones que fueron creadas intencionalmente justo al nacimiento. Se les ponían algunos artefactos que hacían que se moldeara la cabeza de esa forma. Pero eso están en todos lados, güey. Pero ¿por qué? Incluso si lo hacían intencionalmente, ¿por qué? Para parecerse a quién. Exactamente. Sí. Ahora, también hay una momia muy controversial que se halló en Nazca, que es una momia que solo tiene 3 dedos. O sea, en sus manos tiene 3 dedos alargados. Okay. Lo que dicen es que eso fue como una broma de alguien que llegó al sitio, encontró la momia y decidió quitarle los otros dedos. Y eso es lo que dicen, esa es la versión oficial. Que esa momia, o sea, no es real, fue una broma de alguien que iba pasando por el sitio, la encontró y dejó ahí. Hazme el bendito favor. De repente ¿Quién va a tener el desocupe de pasar por un sitio arqueológico, encontrarse una momia, ¿no? O sea... Si no, estos se van a sacar de onda cuando la encuentren. Exactamente, o sea, es como... No, se sacan cada estupidez así, las versiones oficiales así de la historia, bueno, o sea, con estos descubrimientos de repente son tan absurdas, tan tontas que dices, bueno, pues ya. Sí. En fin, esto es Nazca. Fíjate que de repente las versiones oficiales suenan hasta más impresionantes justamente de lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de esta otra teoría de cómo construyeron las pirámides. Dicen que pues extrajeron la piedra caliza de un valle que estaba, o sea, a los kilómetros que estaba de las pirámides ahí, y lo que hicieron para transportarla hacia donde están las pirámides es con troncos empezarlas a empujar, a llevarlas hacia el Nilo, y en el Nilo con estómagos de buey inflados como especie de flotadores, me los ponían alrededor de las pinches piedrotas de toneladas, güey, los echaban al Nilo y con un palito los iban llevando, fum. Entonces tenía una construcción así alrededor de la pirámide, güey, como con una especie de canal alrededor, y lo que hacían era ya llegaban con su pinche palito así, lo empujaban, llegaban al canal alrededor y lo iban moviendo hasta la entrada de la pirámide, pues obviamente iban por niveles, y lo que hacían es que a través de la presión del agua, como pues la presión, como cuando metes la mano en el agua, no, el agua sube, a través de la presión lo que hacían era meterla en el enclave y solita el agua le iba subiendo. Y entonces ya llegaba, güey, y ya nada más la acomodaban y la sentaban, güey. Y es como... ¿Qué? Y así extinguieron a los bueyes en Egipto. O sea, te digo que güey, esa es una de las teorías en cómo lo hicieron, ¿no? La otra, pues la más clásica era de los esclavos, que pues por un chingo de años, un chingo de esclavos estuvieron haciendo este pedo. Y es como, güey... De repente Sí. Hay mucha necesidad porque encaje, ¿sabes? Hay mucha necesidad porque Stonehenge, que dicen que crearon como especie de pues como trineos gigantescos para arrastrar piedras de toneladas por más de 200 kilómetros. Sí, no, loco. O sea, y que tenía como una especie de troncos en la parte de hasta abajo, iba gente jalando y, o sea... Y es que aparte... Y que lo hicieron en un verano. ¿Y sabes qué es lo que más impresiona de todo, güey? Y un verano, güey. O sea, ¿y sabes qué es lo más impresionante de todo? O sea, lo que a mí me deja un chingo de dudas, ¿cómo va? Acepto que sea como lo hayas construido, güey. Ve la prueba nada más ahorita nosotros, de la historia moderna, 2000 años, de la historia moderna. 200 años de la revolución industrial, güey. Vamos a decir 200 años, güey. Lo que había hace 200 años y lo que hay ahorita, ¿no? O sea, en 200 años ve la evolución tecnológica que hay, güey. ¿Dónde está la bendita evolución tecnológica de los güeyes que pudieron hacer pinches pirámides? A este pedo, güey. Sí. O sea, si la gente en esos tiempos ya podía hacer pirámides, carnal, y tenía esa tecnología para hacerlo, güey. Sí, no. Ahorita ya deberíamos estar pinches
viajes interdimensionales, ¿sabes? Sí, sí. Porque la tecnología evoluciona, güey, pero de repente es como, no, pues las hicieron, pero siguieron bien pendejos por un chingo de tiempo. O sea, sí sabían, eran chingones para construir todos, pero eran pendejos para todo lo demás. Sí. Sí, sí. Dude. Sí, no. Dijo mi Julio. What the fuck, dijo mi Julio. Defies logic, ¿cómo se diría? Desafía la lógica. Exactamente. Es que de verdad que es impresionante. ¿Por qué no nos cuestionamos nada, güey? Porque es mucho más cómodo seguir con el relato. O sea, la mayoría de la gente no Bueno, tiene... de entrada ni sabemos, ¿verdad? Ni sabemos, no, conocemos la historia, güey. No, o sea, no la conocemos, pero pues es mucho más fácil aceptar el relato más políticamente correcto y socialmente aceptado. Para no ser ridiculizados, porque mucha gente no le interesa, no cree que le serviría la información de entender los orígenes de la humanidad, ¿no? Están muy ocupados sirviendo al sistema, o estamos muy ocupados sirviendo al sistema. Sí, estamos muy ocupados sirviendo al sistema. Y es eso, creo, ¿no? Entonces, no culturalmente no se nos enseña a cuestionar las cosas porque eso va completamente en contra de lo aprendido. Sí. Realmente se nos enseña y se nos domestica para que justamente seamos fieles sirvientes de este sistema y que no lo cuestionemos, a que solo sigamos nuestro camino ahí trabajando y siendo pues siendo de aporte a la sociedad. Sí. Y ya es eso, y nada más. Sí, es que es triste, amigo. Es triste. Imagínate que toda esta... Pues que toda esta inteligencia que se está ocupando para hacer cosas que pues... O para llevarte a descubrimientos, al menos en la parte arqueológica, que es lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Se usara como para poder entender las conexiones entre todo... Estaría bien interesante, amigo. Uh-huh. Bien interesante. Pero bueno, esferas de Clerc. Vamos a hablar un poquito. Hablemos. ¿Tienes algún otro sitio arqueológico grande? Stonehenge, un poquito. Me gustaría hablar de la leyenda de Stonehenge, que es lo más curioso. Date. Porque es muy interesante. Pues ya sabes, Stonehenge es este sitio que se halla, ¿no? en Gran Bretaña. Sí. Que también son estructuras, es una estructura megalítica, ¿no? Con monolitos de más de 5 toneladas. Sí. Apilados unos sobre otros en forma circular. Y yo quiero contar la leyenda de Geoffrey of Monmouth. Sí. Que es un obispo del siglo XII que fue quien se encargó de propagar la leyenda del rey Arturo. Sí. Ajá, que habló de Merlín y de todos estos seres medio fantásticos y todo ese asunto, ¿no? Ahora, a mí me da risa cómo lo retratan porque le llaman ¿cómo le dicen? Pseudohistoriador, le dicen. Sí. ¿Qué necesidad de ponerle el pseudo a todo? En fin. ¿Y por qué? Él cuenta que, o sea, cómo se formó, porque también las explicaciones de quién hizo Stonehenge, cómo lo levantaron, entonces pues todo está lleno de especulaciones, no hay versiones oficiales, según, ¿no? Ya hay artículos que dicen, investigadores desmitifican que Stonehenge, quién sabe qué haya sido, ya sabes, ¿no? Como ese tipo de cosas que ya se supone que ya se descubrió la verdad, realmente no se sabe nada de Stonehenge todavía, bueno, se sabe muy poco. Pero lo que dice esta leyenda es que hubo una guerra en el año 500 más o menos. No, en el siglo V, sí, como en el año 400 más o menos, ¿no? Uh-huh. Una guerra entre sajones y britanos. Ok. Stonehenge está en Inglaterra, ¿ah? Está en Inglaterra, ajá. Pero no siempre estuvo ahí. Eso es lo interesante. Ajá, según la leyenda, fíjate, ¿no? Se dice que después de esta guerra... Fíjate, Pati. Después de esta guerra, justamente en este sitio donde se encuentra ubicado ahorita Stonehenge. Ajá. Bueno, que la creación... Bueno, se supone que Stonehenge tiene... Ahí en ese sitio... Bueno, la creación de Stonehenge fue hace 5,000 años. Es lo que se dice, ¿no? Que se construyó hace 5,000 años. Pero no en este sitio. Ahí va, ¿por qué? Lo que cuenta la leyenda es que después de esta guerra, el rey, en ese entonces el rey de los britanos, que creo que era el padre del rey Arturo, consultó a Merlín, el mago Merlín, sí. Porque al haber ganado la guerra contra los sajones... A la verga, ¿no?
Ustedes disculpen a mi compañero. Al haber resultado victoriosos en la guerra contra los sajones, no recuerdo el nombre del rey, fue con Merlín, y le dijo que quería construir como algo en símbolo de la victoria. Para celebrar. Un símbolo sagrado, como sí, algo así. Como algo que digamos fuera representante como esa victoria. Y Merlín le aconsejó que trasladaran que unas piezas, unas rocas gigantescas que estaban en Irlanda. Sí. En ese entonces, de hecho, esto es interesante, porque en el momento en el que fue escrita esta leyenda, que decía que era Irlanda, ahora se dice que fue Gales. Sí, Wales es Gales, ¿no? Gales. Ajá. Sí. Que se dice que primero en donde se encontraban estos monolitos era en Gales, justamente, en Gales, pero que ahorita ya es parte de Inglaterra. Pero en ese entonces... De Gran Bretaña, ¿no? Ajá, de Gran Bretaña. Sí. Entonces, al momento en el que se escribió esta leyenda, sí, Irlanda, esta área que es Gales pertenecía a Irlanda todavía. Ok. Eso es muy interesante, porque ahí hay un dato histórico que empata completamente con la versión de esta leyenda, ¿no? Que estos monolitos se encontraban en el Irlanda de ese entonces, que ya los científicos modernos llegaron a corroborar que se encontraban en Gales. Okay. En ese entonces, en el siglo XII, era Irlanda todavía. Okay. Entonces lo que le dijo Merlín al rey es que le habló acerca de unas piedras, de un sitio de piedras monumentales que había sido levantado por gigantes. Los gigantes, con un propósito medicinal. Esta área estas piedras tenían como una especie de magia que sanaba a las personas. Era como un sitio mágico que estaba destinado a la sanación. Ajá. Que había sido levantado por gigantes. Sí. Y que no siempre había estado ahí en Irlanda. Que esas rocas venían desde África. Verga. Ajá. Y habían sido trasladadas por los gigantes a Irlanda. Ajá. Eso es lo que dice la leyenda. Hicieron, Entonces lo que dice la leyenda es que Merlín, hay como algunas versiones por ahí, leí dos versiones. Una que dice que Merlín utilizó magia para levantar las piedras y trasladarlas 270 kilómetros desde Gales hasta el sitio en el que se encuentran ahora. Okay. 270 kilómetros. Eso es importante. Ajá. Y la otra leyenda dice es que Merlín comandó a los gigantes para que trasladaran las piedras 270 kilómetros, o sea, desde Gales hasta en el sitio actual. Ok. Ajá. La versión oficial es que supuestamente se crearon unos güeyes, unos balsitas de panza de güey. Tipo de trineos gigantescos, ya lo que donde dice, levantaron ahí las piedras, como no sé, y las arrastraron por los 170 kilómetros en un verano. Sopas, güey. Fíjate que... a mí me parece absurdo la versión oficial. Pero la leyenda es muy interesante porque regresamos a los gigantes, güey. Se habla de es que justo ahorita que mencionaste los gigantes, güey, también este pedo de en Baalbek también se mencionan los gigantes, güey. En Tiwanaku se mencionan a los gigantes, güey. Güey, tendría un chingo de sentido, carnal. Se han encontrado vestigios humanos gigantes, güey. Ya, eso hay que... Yo digo que le dediquemos un programa completo a los gigantes. Sí, hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo. ¿Ustedes qué opinan en comunidad, Fati? ¿Hablamos de los gigantes o no hablamos de los gigantes? Aunque nos digan que no, lo vamos a hacer. No, pero es que sí es bien interesante esto de los gigantes, güey. Tiene un chingo de sentido, güey. Sí, exactamente. Pues si eres un pinche gigante, güey, ¿no? Tampoco es como que puedas levantar toneladas, pero pues al menos entre 10 gigantes sí te puedes levantar una pinche de un piedrón de esos, güey. Sí. ¿No? O sea, aquí entre nosotros podemos levantar entre varios sí te levantas un carro. Sí. ¿No? Entre varios y mamadones sí te levantas un carro, güey. Pues imagínate un pinche gigante que no sabemos. Imagínate que mides 10 metros, güey. Sí. Esa fuerza, güey, con tus compas de 10 metros, güey. Sí, exactamente. Pues ahí o creas instrumentos, herramientas gigantes, güey, claro. O sea, exactamente. Tendría un chingo de sentido, güey. Bastante. Pero un chingo de sentido, carnal. Sí. Porque todo nos dirige a ello, pero bueno. En los Vedas se habla de gigantes, en todos lados se habla de gigantes, güey. Los 4 pinches soles antiguos fueron gigantes, güey. Fuimos decreciendo hasta llegar a nosotros. Sí. Los Nefilim también eran gigantes. De gigantes, güey.
En fin, gigantes encontramos por todas partes. ¿Sí? En Gilgamesh, ¿no? Se habla de la épica de Gilgamesh. En todos lados habla de gigantes, güey. Este güey como el que está con este carnal del Beowulf, el que madrea es un gigante, güey. ¿Cómo se llama? Ah, sí, cierto. Bueno, ese güey es un gigante, güey. Sí. Ese güey es un gigante. Uh-huh. En todos lados se habla de gigantes, amigo. Sí, por eso quería mencionar la leyenda de Merlin. Bien. Y la pueden leer, es de Geoffrey of Monmouth, ¿no? Él es el escritor, es un obispo del siglo XII que escribió esta historia, que también tuvo otros aportes históricos, pero le llaman pseudohistoriador por este tipo de leyendas. Siempre los pseudos, güey. Sí, siempre descalificando a la banda, güey. Pseudo, ¿no? Nosotros pseudopodcasters, güey. Siempre, güey. Siempre con sus pseudos. Siempre con sus pinches cosas, güey. Vámonos al siguiente. ¿Quieres que hablemos de Uparts? Porque los Uparts también tendríamos que dedicarle un programa especial. Mírate, yo dejé lo mejor que yo traía para el final porque, pues, esto está bien impresionante, amigo. Y eso que no trajimos nada de lo que hay. Uy. No manches, hay un montón. No acabas, güey, no acabas. No, ya estaba, te digo que me desvelé cañón así. No acabas, güey, no acabas, neta. Viendo y salen, en fin. Sí, güey, no mames, aquí en México hay un chingo de lugares que también no están explicados, ni mucho menos, güey. No sabemos un carajo, hermano. Pero bueno, mira, quiero hablar de Mohenjo-Daro. A ver. Mohenjo-Daro, también conocida como... Aquí está la ciudad. Madre, pinche Julio. Te estoy diciendo, güey. Espérame, Julio, ahorita quitas esto, güey. ¿Dónde está? Aquí lo tenía, güey. Voy a editar este primer minuto. Ya, listo, Julio. 3, 2. Hablemos de Mohenjo-Daro, que significa el montículo de los muertos. No. Órale. Fíjate. Bueno, primero que quiero contar una anécdota que en esta página que encontré con Oppenheimer, con el científico Oppenheimer, que es uno de los inventores como padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. En una de sus conferencias le preguntaron, oiga, maestro, ¿usted cree que esta es la primera vez que se utiliza un arma tan poderosa en la humanidad? ¿No? Uh-huh. Y le dice, bueno, lo que respondió Oppenheimer fue, bueno, en la actualidad, sí. ¿No? Entonces es algo bien impresionante esa respuesta tan tan curiosa, deja abierta completamente las posibilidades. Y ahí te va, mira, Mohenjo-Daro está poca madre, güey, porque tiene un chingo de cosas bien interesantes. A ver. De entrada, ve esto, igual se los vamos a poner en pantalla, pero ve eso, güey. Descríbelo. Sí, lo que estamos viendo en pantalla es la representación de los vestigios de la ciudad. Es una ciudad que tiene calles perfectamente alineadas, que tiene una construcción perfectamente pues alineada, también con pues está arquitectónicamente está perfectamente estructurada. Además, los edificios en Mohenjo-Daro cuentan con red de drenajes, canales, tuberías, alcantarillado. Es como un templo mayor, ¿no? Parece, sí, bueno. Es esa especie y era una ciudad de casas, porque ni siquiera era como... aquí lo curioso es que aquí no era templo, era una ciudadela, ¿no? Era una ciudadela que tiene aproximadamente hace 2400 años de antiguo. Mira, esta fotografía que estamos viendo también se alcanzan a ver las construcciones perfectas, ¿ves? Sí. Escaleras perfectas bien alineadas, los ángulos bien alineados, los cortes, las piedras, todo completamente bien hecho, ¿no? Pero otra vez, güey, tenía canales, drenaje, o sea, una civilización hecha y derecha de hace 2400 años. Poblaron oficialmente entre el año 2350 al 1750 antes de Cristo, perdón. 2350 al 1750 antes de Cristo. O sea, como 4500 años de antigüedad. De antigüedad. Ahí te va, esa primera. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Una ciudad perfectamente bien construida de hace 4500 años. Sí, sí. Otra de las cosas que tiene que está bien interesante es que se han encontrado numerosos textos en sus ruinas. Ya se había inventado la escritura entre comillas, creo que se inventó como en el año 6000. Esa es la primera que se dice, que es la cuneiforme la escritura cuneiforme. Pero esos tienen diversos textos encontrados ahí, pero la escritura sigue estando sin ser descifrada. Es una escritura ideográfica y silábica, pero no se corresponde con ninguna otra de las que se han encontrado en las cercanías, exceptuando una sola. Escucha esto, que aparece en las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua, güey. A lo único que se parece, güey, es a unas tablillas encontradas en la isla de Pascua en Chile, güey. Y esto, bueno, se me olvidó mencionarlo, esto está en el Valle del Indostán.
Mohenjo-Daro está en el valle del Indostán, se cuenta, pues, es la India, ¿no? Entonces, bueno, por esa zona, por el subcontinente indio. Y la única escritura que se ha encontrado similar está en la isla de Pascua, en Chile, loco. Ahora, otra de las cosas que también están muy interesantes es que va por capas y hay como una especie de involución tecnológica que otra vez es lo que platicábamos. De repente tienes unas civilizaciones bien avanzadas, güey, y luego nosotros, que tardamos un chingo en volver a agarrar el pedo. Sí. Entonces, con estas capas que se fueron encontrando, mientras más abajo descubrieron, había más tecnología y conforme fue creciendo la ciudad, conforme fueron avanzándola, pues encontraron que fueron perdiendo inteligencia por alguna razón. Ahora, hay una cosa que es bien importante entender. Aquí tengo un texto. En los textos védicos, porque esto es lo más impresionante de Mohenjo-Daro. En los textos védicos, déjame subirle aquí un poco mi brillo. Bueno, aquí lo tengo. En los textos védicos se habla, aquí hay un texto del Mahabharata, ¿no? En el Mahabharata pues se habla de esta guerra entre los dioses y los seres humanos, ¿no? En las que también estuvieron ahí involucrados, donde te mencionan naves espaciales, armas láser, armas de... Entonces, sí, el Mahabharata. Igual valdría la pena que un día analicemos el Mahabharata, que nos hacemos un programa del Mahabharata, porque el Mahabharata está... De varios escritos védicos, también el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, sí, no. Los Upanishads, hay muchas cosas muy chéveres. Mira, aquí este texto del Mahabharata me gustaría leerlo porque es parte de lo que voy. Un solo proyectil, cargado con toda la potencia del universo, una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10,000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Vrishnis y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles, sus cabellos y uñas desaparecieron, jarros y objetos de greda quedaron destrozados, sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los comestibles estaban infectados. Los soldados se lanzaron a los arroyos y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo. Ahora, ¿por qué es importante este pedazo? Bueno, de entrada porque por lo que suena como una bomba atómica, ¿no? Eso es lo que suena, un arma que pum, cayó y destruyó todo y contaminó todo y... Habla de la contaminación, alimentos contaminados. Justamente. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con Mohenjo-Daro? Porque otra vez Mohenjo-Daro desapareció. Bueno, la gente murió nada más de repente. Y lo que se encontró, hay dos teorías, como siempre. Una, que fue una matanza de pobladores a manos de hordas invasoras. Donde se han encontrado poco más de 30 esqueletos diseminados por las calles. No se encontraron a nadie más de los habitantes. ¿De dónde viene el montículo de los muertos? Pues ese es el nombre que le dieron de la parte. Y lo que más es impresionante en este de Mohenjo-Daro es que en los pocos cuerpos que se encontraron y en los pocos objetos que se encontraron ahí, se encontró una radiación de niveles altísimos de radioactividad, pero altísimos de radioactividad, amigo. La misma radioactividad que se encuentra en lugares como Nagasaki y como Hiroshima, en los epicentros. La misma radioactividad. También se encontraron especies de cristalizaciones, de esta cristalización que queda después de que cae una bomba. En los objetos, han encontrado objetos fundidos, han encontrado objetos derretidos, las paredes quemadas, expuestas al exterior. Y todo lo que se ha encontrado o todo lo que se ha estudiado es que ese tipo de derretimientos o ese tipo de quemaduras solamente se pueden encontrado a una temperatura superior a los 1500 grados centígrados. Es decir, que en esta ciudad hace 4500 años, ¿no? Que estaba completamente desarrollada, que tenía un complejo impresionante, que aparte comparte una misma escritura con una civilización del otro lado del mundo, como si hubieran podido viajar por donde ellos quisieran. Encontraron vestigios de que la gente ahí murió por alguna razón, no se sabe cuál, pero hay evidencias de radioactividad, de quemaduras hechas por alguna especie de bomba, y lo que algunos estipulan es que pudo haber caído una bomba atómica hace 4500 años, justo como los Vedas, bueno, como el Mahabharata lo describe, amigo. ¡Qué locura! Eso es lo más impresionante de Mohenjo-Daro. Y eso es lo que quería dejar para el final. Es que hay tantas cosas, justamente hay tantas cosas. Una bomba atómica, güey, hace 4500 años, carnal. No, o sea, ¿cómo lo explicas?
Es una locura. Y, güey, otra vez, güey, los textos védicos dicen un chingo de cosas bien ciertas, carnal. Muy, muy ciertas. O sea, hacen honor a la verdad, hermano. Te hablan del alma, del espíritu. Gente que te habla del alma, del espíritu, que quiere ver tu mejoramiento personal, no te va a venir a contar una pinche historia falsa, güey. Sí, seguro. No, Hay que empezar, o sea, realmente lo que se dice, ¿no? También Graham Hancock y varios de estos investigadores que han sido tachados, bueno, ridiculizados o tachados de pseudocientíficos, lo que dicen es que sí se le debería dar más validez y se le debería prestar más atención a todo lo que son leyendas, escritos religiosos, todo este tipo de cosas, porque puede haber muchas verdades muy valiosas encerradas en ellas, ¿no? Entonces, completamente. Que la ciencia no tendría por qué pelearse con todo eso, al contrario, podría investigar alrededor de ello para profundizar aún más en el conocimiento. Amigo, por algo se está escribiendo acerca de eso. Imagínate qué sería, güey, si la ciencia un día dijera, güey, ¿por qué dejamos de estupidizar? ¿Por qué no dejamos de estupidizar a las culturas? Y empezamos a leer lo que nos están diciendo. Todas dicen que hubo un cataclismo. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué todas dicen que hubo esto? ¿Por qué todas hablan de gigantes? ¿Por qué todas hablan de esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaría nada más con el hecho que te preguntaras por qué todas lo dicen, güey? Sí. ¿Por qué los cabrones que tuvieron para construir pirámides y mover este pedo y tanta tecnología te dicen esto? Y nosotros decimos, son pendejos. No, eso cambiaría por completo el rumbo. Sí, cambiaría todo definitivamente. Pero bueno, sabemos que tal vez alguien pues no quiera que cambien las cosas o a lo mejor ellos sí lo saben y no lo comparten. Sí, muy posiblemente. Hace rato te dije. Es lo que hablamos. Yo creo que también va a ser importante hablar acerca de los documentos que se encierran en el Vaticano, documentos que han sido ocultados por el gobierno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo que te dije hace rato, ¿no? Y ahorita lo estaba pensando que fue muy curioso la elección de palabras que te dije, güey, si esta tecnología, según la evolución tecnológica como debe de ser, pues ahorita ya tendríamos viajes interdimensionales y ahorita pensé, güey, pues nosotros no los tenemos. Sí, nosotros tú y yo no los tenemos, ¿no? La gente que nos está escuchando tampoco, carnal. Y eso es lo único que quiero decir de ello. Qué locura. Completamente. Salen muchos temas a la mente como para tratar como tecnologías prohibidas o tecnologías. Güey, no mames, güey. En los 70s ya tenían las tecnologías láser, güey. Sí, no. En los 70s, güey. Sí, muchas cosas realmente. Solo déjame finalizar ya con un pequeño otro descubrimiento que es muy, muy curioso y que entra a lo que se conoce como OPART o UPART. Los UPARTs, que significa Object Out of Place Artifact. Out of Place Artifact. Que se hace referencia a objetos modernos que se encuentran... objetos que no tendrían por qué estar ahí. Objetos, que tienen como tendencias modernas que se encuentran tienen una edad de antigüedad impresionante. Sí. O sea, que no empata con ninguna línea del tiempo. Sí. Están fuera de lugar, exactamente. Sí. Objetos que dices, ¿qué carajos hace esto aquí? Y no hay explicación alguna para... no hay explicación. Sí. Como las esferas de Klerksdorp. Estas se encontraron en Sudáfrica. Es muy interesante porque de hecho en el episodio anterior mencioné como unas minas de oro que podrían ser una posible referencia a las minas de oro de los Anunnaki. En Sudáfrica también, pero en fin. Estas esferas son esferas que están hechas de pirita o pirofilita, creo que es pirita que se le llama, que es un mineral que se creó en la Tierra hace 2800 años, se formó en la Tierra. Estas esferas datan exactamente de ese... ¿2.800 o 2.800 millones? 2.800 millones. ¿No dije millones? No, dijiste 2.800. No, 2.800 millones de años. Sí, 2.800 millones de años. Estás viendo que somos pseudopodcasters y todo todavía. 2 billones de años. Y estas esferas casi perfectas que tienen líneas que atraviesan toda la circunferencia. Igual vamos a poner aquí las fotografías en pantalla. Circundan toda la esfera, son líneas perfectas, rectas. Son líneas completamente derechas. Circundan estas esferitas que están hechas de pirita, pero tienen un recubrimiento de una especie de metal que no se puede rayar, ¿no? O sea, es un metal fuertísimo que es imposible que se haya creado en la naturaleza. Porque es una aleación de acero con níquel, que eso no se halla en la naturaleza para nada. Entonces ya con las investigaciones científicas y todo eso, se sabe que no es una formación natural. Imposible que sea una formación natural. Ya, decretado incluso por el método científico moderno, etcétera.
Ahora, es muy curioso porque ¿cómo explicas que estas piezas fueron alrededor de 200 piezas halladas, 200 esferas halladas? Ajá. No hay explicación alguna, ¿no? Como para la antigüedad, o sea, son 2.800 millones de años de antigüedad. Un artefacto hecho intencionalmente por alguien, ajá, con una aleación de metal de níquel y acero. No hay manera de explicarlo. Ajá. Ahora, Michael Cremo, que quiero mencionarlo más adelante, es un investigador independiente, un estudioso del sánscrito y de los Vedas. Sí. Es devoto de Krishna. Empata justamente este tipo de descubrimientos o este tipo de hallazgos con la historia contada en los Vedas, que habla acerca de que tanto humanos o seres muy similares a los humanos o dioses habitaron la Tierra desde hace millones de años. Sí, es lo que me estabas contando. Eso es un tema muy controversial, necesita muchísima apertura mental. Pero hay muchas pruebas acerca de vestigios humanos que datan de millones de humanos, pero de humanos modernos que datan de millones de años. Entonces, esto vamos a dejarlo para otro episodio porque merece como merece que profundicemos más al respecto y una explicación más detallada, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Esas son las esferas de Klerksdorp. Mira, ya nada más como un dato aquí. Dice, se da la curiosa circunstancia de que algunas de estas esferas presentan una asombrosa similitud con las fotografías tomadas de la luna de Saturno llamada Gepeto. Qué locura. Sí, podrían ser representaciones de planetas, otras cosas, sí. No, está loquísimo. La verdad es que a mí me sacó mucho de onda. Vamos a dedicarle también. Ya, hoy hemos mencionado muchos temas que quedarán es que, güey, no acabas, amigo. No acabas. La historia es... No, sigue habiendo nuevos hallazgos. Nos faltó hablar, digamos, como de las ciudades sumergidas en el mar que se han encontrado, ¿no? Que también datan de miles de años. No me acuerdo qué arqueólogo dijo que la realidad es que hemos estado buscando mal porque no deberíamos estar buscando en la tierra, sino estar buscando abajo del mar. Uh-huh. Sí. Definitivamente. Es impresionante, amigo, es impresionante. Pues bueno, pues tenemos que darle cierre. Sí, ya, quedó abiertísimo. De hecho, quedaron pendientes algunas cosas. Yo creo que vamos a dividir este tema en varias partes. Sí estaría. Porque en serio hay una cantidad impresionante. Es que, güey, lo mencionamos por encima, güey. O sea, de Göbekli Tepe podemos profundizar, de Tiwanaku. Todo podemos no manches, las estelas que se encontraron en Tiwanaku. Sí, que también... de todo, amigo. De todo. Pero pues bueno, el punto era hablar justamente de este misterio más misterioso que el... Arqueología extraña es real, ¿no? Sí. Es evidencia comprobable. Está ahí, hay papeles científicos que lo corroboran. Que lo avalan. Simplemente todos estos descubrimientos se han hecho a un lado. Sí. Se ponen aparte. Como que no se cuestionan, ¿no? O sea, digamos, estas esferas ni siquiera se hizo el intento de encontrar explicación. ¿No? Como, rarísimo. Es muy extraño. Sí, ya. Y ahí se quedó. A nuestra querida audiencia que están igualmente probablemente intrigados tanto como nosotros. A la comunidad Fati. Si ustedes saben de otros casos de arqueología extraña, de descubrimientos, hallazgos de fósiles, lo que sea, algo así de extraño, pues háganoslo saber también en sus comentarios, en sus sugerencias de temas. Podemos hablar acerca de estos hallazgos en futuras ocasiones, en futuros episodios. Seguro. Se los agradeceríamos muchísimo. Y también seguro muchos de ustedes que nos están escuchando han de vivir en zonas donde ha de haber hallazgos muy curiosos, ¿no? Entonces, si conocen algo y que sea interesante o que sea misterioso por donde viven, pues échenos un mensajito. Igual estaría bien interesante, pues, profundizar más sobre ello, ¿no? Exactamente. Pues vamos rápido entonces a nuestras secciones. Sí, amigo. Vamos a tu algo curioso. Ya me acordé que iba a decir mi algo curioso. Si quieres también di lo del meñique para que lo compartamos, pero mira, ahí te va. Me gustaría contar esta historia de... Bueno, cuenta el del meñique, por favor. Bueno, esto va rapidísimo. El paleoantropólogo español Manuel Domínguez Rodrigo encontró en Tanzania, en Olduvai Gorge, se llama en Tanzania, se encontró un fósil humano de un meñique, es pequeño, de un meñique, pero que resultó ser muy controversial porque este meñique de algún homínido, que no se sabe a quién pudiera pertenecer, data de 1.4 millones de antigüedad. 1.84 millones de antigüedad.
Y lo curioso de este pequeño meñique es que no se parece al de ningún homínido que haya existido por esa esos época. Tiempos, sí. Y al que más se parece es al del Homo sapiens sapiens, al del humano moderno. Es prácticamente idéntico. Ajá, entonces, por lo que se ha encontrado acerca de este meñique, a la mano a la que puede haber pertenecido es una mano que puede crear herramientas. Órale. Una mano que puede hacer las cosas de un Homo sapiens. En esos 1.84 en ese tiempo estaba como el Homo afarensis, güey. Sí. No, el Australopithecus, perdón, ni siquiera Homo, güey, era todavía Australopithecus. Todavía eran Australopithecus, amigo. Sí, entonces por esas fechas. Entonces, imagínate, es muy controversial justo por eso, lo pueden encontrar, está publicado, la ciencia tradicional avala la fe, pero solo lo dejan, es muy controversial, y no lo empatan, no dicen nada acerca de esto, o sea, es como, o sea, es un descubrimiento controversial, no se sabe qué show. Están intentando buscar a un homínido que se parezca al humano moderno en ese entonces, pero bueno, muy raro, en fin. Ese es algo curioso. En realidad todo lo que hemos estado diciendo es muy curioso, ¿no? Sí. Lo que quería contar es que cuando llevaron la estatua de Tlaloc al Museo de Lina, esta estatua fue encontrada en San Miguel Coatlinchan. Estaba tirada y es un monolito. O sea, es igual otra pinche pedazote de piedra enorme, ¿no? Pero lo curioso es que cuando la descubrieron y se la llevaron, los habitantes no querían que se la llevaran porque pues era de ellos, pero cuando se la llevaron, güey, iban entrando a la Ciudad de México con la estatua en un tráiler, pero pues sin el cabime, ¿no? Pues trailerísimo, pues una estatísima. Sí. Y justo cuando iban entrando a la Ciudad de México, cayó una tormenta. Pero señora tormenta, güey, así inundó cosas y todo, loco, sí. Como la bienvenida del señor Tlaloc, señor de la lluvia, al momento en que entró a la Ciudad de México. Qué loco. Sí, estuvo bien chistoso, porque aparte fue en abril, güey, ni siquiera era época de lluvia. Sí. Entonces iba entrando Tlaloc, carnal, y en cuanto va entrando, ¡fum! Órale, culeros, ya llegué. Eso es lo que quería contar. Curioso, está bien chidito esa historia. Curioso, sí, está bien interesante. Y pues, amigo, esa era mi pequeña anécdota. Está buenísimo. Pues bueno, vamos rápidamente a nuestras recomendaciones. Entonces, yo quiero recomendar un medio de comunicación alternativo. Se llama The Epoch Times. Lo pueden encontrar en su versión en español o en inglés, como quieran, pero es un medio alternativo. Son noticias más libres de sesgo, por así decirlo. Realmente no son noticias sesgadas. ¿Como de época? Ajá, de época en inglés, de Epoch Times lo pueden encontrar. También, tanto en español están las noticias como en inglés. Son noticias de todo el mundo. De hecho, ahí también hay varias noticias acerca de arqueología y todo. Hay noticias de todo tipo de cosas, ¿no? Ok. De salud, de todo, pero son noticias que realmente no van filtradas por el interés de ninguna empresa, ninguna corporación, ni nada. O sea, buscan, es periodismo real. Entonces quiero recomendar, vayan, busquen The Epoch Times, dejaremos el enlace a su página, a tal vez su canal de YouTube y otras cosas. Creo que de hecho tuvieron que abrir una plataforma independiente porque los de YouTube se los querían tumbar, pero en fin. Perfecto. Vale, pues mira, mis recomendaciones para justamente de estos temas que hemos estado dando, todo de misterio y todo eso, por si alguien le interesa, hay una página que se llama mysteryplanet.com.ar, les vamos a dejar aquí el link. Pues ahí pueden encontrar como más sobre esto que estamos hablando, sobre Göbekli Tepe, sobre arqueología, sobre UPART, sobre civilizaciones antiguas, etcétera. Me gusta mucho esa página, está muy interesante, mysteryplanet.com.ar. Esa es mi recomendación de hoy. Pues hay información. Y nos quedamos con como siempre, con una reflexión. No sabemos absolutamente nada. Lo que les acabamos de mencionar realmente es un resumen muy limitado de todo lo que realmente implica cada uno de estos descubrimientos. Invitamos a toda nuestra comunidad a que hagan sus propias investigaciones, descártenlo o acéptenlo como ustedes gusten. Nosotros aquí estamos compartiendo información que nos parece relevante, nos gusta. Nosotros somos también pues, personas naturalmente curiosas y desarrollamos y desempeñamos esa curiosidad, la llevamos a tal grado de encontrar conocimiento en ella, ¿no? De eso se trata todo eso. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser. Hasta luego.